pido el perdón de mis delitos, límpiame, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que este testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes porque le creen al que Él ha enviado. Porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está con ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, en este jueves sacerdotal en el que nos adentramos cada vez más en este tiempo de Cuaresma, mejor dicho, ya estamos casi finalizando este tiempo de gracia que el Señor nos ha regalado, y se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa, y con ella pues la Pascua del Señor, esa Pascua de la cual también nos hace partícipes a cada uno de nosotros. Y por eso en estos días el Señor ha venido hablando un poco más fuerte, como para que terminar de sacudir nuestra vida, nuestra conciencia, lo que tenemos en nuestro ser, como para hacernos entrar en razón de que Él es la puerta del cielo, de que Él es el que nos trae salvación y es el único que puede transformar nuestro corazón, es decir, darnos la conversión que necesitamos para poder profundizar en nuestra relación con Dios. Cristo es el que le da sentido a esta Cuaresma. Cristo es el que le da sentido a nuestra propia vida. Incluso en nuestro caminar por la vida sabemos que Cristo siempre será nuestro más fiel compañero. Hoy el evangelista San Juan nos muestra una escena en la que Jesús enseña a sus discípulos y a las personas que de alguna forma estaban cercanas a Él, de cómo Jesús es el rostro del Padre. Nosotros no hemos visto al Padre, dice Jesús, pero sí lo hemos visto a Él. Cristo es el enviado del Padre. Ayer les decía que tenemos un Dios que es uno y trino, tres divinas personas, un solo Dios, que se interrelacionan esencialmente, y que donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, y donde está el Hijo
están el Padre y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo están el Padre y el Hijo. Tres divinas personas, un solo Dios, que son esencialmente un solo Dios. Y hoy vemos cómo Jesucristo nos habla precisamente de su misión. El Padre es creador de todo el universo. Cristo es el enviado del Padre. Pero Cristo, cuando resucita y asciende al cielo, después de su pasión, muerte y resurrección, pues envía al Espíritu Santo para que siga conduciendo la iglesia, para que nos santifique, para que nos ayude a entender los misterios de Dios. Y hoy escuchamos a Cristo hablar como el enviado del Padre. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Yo vengo en nombre de mi Padre. Y Jesucristo hoy hace frente a algunas críticas que hacían las mismas personalidades del momento, es decir, los maestros de la ley, los judíos, los religiosos del momento, porque no creían plenamente en Jesús, sino que lo veían como un profeta más o como alguien que sí predica la palabra de Dios, que hablaba de las Escrituras, pero que se estaba autoacreditando que es el enviado del Padre. Pero Jesucristo le dice: no, Señor, yo soy el enviado del Padre, y no porque yo dé testimonio de mí mismo, porque todos sabemos, por ejemplo, en un tribunal, ante un juez, siempre hace falta el testimonio de 2 o 3 personas, para poder que el testimonio de esa persona, el juicio, pues sea válido. Y Jesucristo hoy hace esto. Él hace frente a estas objeciones acudiendo a una parte del libro del Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, donde se dice que busquen 2 o más personas para que sean testigos del acontecimiento, para poder que sea válido. Y Jesucristo recurre a tres personas. Primero nos hablan de Juan el Bautista. Todos sabemos que Juan el Bautista pues era primo de Jesucristo, pero fue el precursor de Jesucristo, fue el que le preparó el camino al Señor y siempre predicó la conversión. Enderezcan sus caminos, porque detrás de mí viene alguien tan grande que ni siquiera soy digno de desatarles las sandalias. Esto siempre lo hemos escuchado mucho en el tiempo de Adviento, antes del nacimiento del Señor, pero hoy Jesús nos recuerda precisamente el testimonio que Juan da de Él. Juan es la lámpara que brillaba en el desierto. Juan es la lámpara que dio luz a cada uno de ustedes. Y dice el Señor: y ustedes se encantaron con esa luz, quedaron encantados con esa luz. Pero la luz que yo les ofrezco es una luz superior a esa, más brillante, más trascendente. Y por eso hoy acude al testimonio de Juan. Pero también acude al testimonio de Moisés. En la primera lectura escuchamos cómo Moisés intercede ante Dios Padre para que baje un poco la ira que tenía contra el pueblo, que se había creado un becerro de oro para adorarlo, para pedirle favores, pero sabemos pues que era un Dios falso, que con D minúscula, que no podía hacer milagro y que no podía hacer nada por ellos. Pero el ser humano por naturaleza a veces es muy supersticioso. Entonces a veces cuando le pide algo a Dios y no lo obtiene al momento, entonces busca otras estancias, busca otras alternativas, y por eso muchas veces como seres humanos acudimos a la brujería, a los adivinos, a los hechiceros, a todas estas cosas, porque nos encantan los resultados rápidos, nos encantan las cosas rápidas, que el milagro suceda cuando nosotros queremos y no en el momento en que Dios lo disponga. Y esto es muy grave, el acudir a brujería, acudir a todas estas cosas, porque Dios es un Dios celoso. Dios quiere nuestro corazón completo, no nuestro corazón dividido. No podemos estar con Dios y con el diablo. Tenemos que estar plenamente con Dios. Un católico que vaya a donde los brujos, donde los adivinos, donde alguna persona curiosa, ¿qué tal?, es una persona que no confía en Dios. Si confiamos plenamente en Dios, pues sabemos que el Señor siempre obrará en favor nuestro, que el Señor siempre tiene compasión de su pueblo, que el Señor siempre nos concede lo que realmente necesitamos, pero a veces no depende de Dios.
No depende de Dios el obrar en nosotros, sino en la apertura que le demos de corazón, en el espacio que nosotros le demos a Dios en nuestra vida, que tiene que ser un espacio central, que toda nuestra vida sea para Dios, porque en sí le pertenecemos a Dios, hemos venido de Él y a Él vamos. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo Moisés es ese elegido de Dios, cómo Moisés liberó al pueblo judío, al pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia. Y hoy Jesucristo acude al testimonio de Moisés, porque Moisés es también como una prefiguración de lo que va a ser Jesucristo. También va a liberar, esta vez, no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, lo va a liberar de la esclavitud del pecado para llevarle a la vida eterna. Y hoy Jesucristo acude precisamente a este testimonio y dice que Moisés habla de él, que ya Moisés habla de él y que Moisés mismo los acusa, porque ya él le dio un testimonio claro de que realmente Jesucristo es enviado del Padre y que Jesús es nuestro único y verdadero Salvador. Pero también Jesús acude al testimonio que dan todas las Escrituras. Las Sagradas Escrituras, si vemos por ejemplo todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta o nos encontramos con muchas profecías que se cumplen en la persona de Cristo. Por eso Cristo le da plenitud a la ley, a los profetas, a toda la Escritura, a la ley de Dios. Por eso Cristo en otra oportunidad dice: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que he venido a darle cumplimiento y plenitud. Todas las Sagradas Escrituras nos hablan de Jesucristo, como que Jesús es el punto de gravedad de todas las Sagradas Escrituras. Jesús es el culmen, es la plenitud de todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, en todo lo que hablaron los patriarcas, lo que habló precisamente Moisés, o lo que hablaron los profetas, lo que hablaron los jueces, en fin, todo el Antiguo Testamento nos habla de un Salvador que vendrá, como por ejemplo el profeta Isaías nos habla muchísimo de Jesucristo. No dice directamente Jesucristo, pero sí habla de aquel que vendrá, que nacerá de la Virgen, que dará a luz al Salvador del pueblo de Israel y vendrá para salvar a todo su pueblo de sus pecados, para llevarle a la plenitud de la vida. Pues bien, queridos hermanos, tres personas importantes que dan testimonio de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios Padre, es realmente el Salvador y es realmente el único que puede salvarnos. Cristo es el pontífice, es decir, el puente que comunica lo humano con lo divino. Cristo es ese puente que tenemos todos que atravesar para poder comunicarnos con Dios. Y precisamente Él viene a encarnarse en el vientre de María para ser ese puente del que ya les he hablado, donde cada uno de nosotros humildemente, mediante la práctica de nuestra fe, del discipulado como cristianos, pues pasemos por ahí y también ayudemos a muchas personas a que pasen por ese puente, por esa puerta que es Cristo, que nos conduce hacia la salvación. Pues bien, queridos hermanos, que cada día podamos contemplar el rostro de Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador, nuestro Señor, a quien le debemos todo honor, toda gloria, toda honra, y a quien siempre van a pertenecer nuestras vidas. Siempre que contemplemos el rostro de Jesucristo, siempre que contemplemos a Cristo en el sacramento, en el Santísimo Sacramento del altar, estaremos contemplando también a nuestro Padre Celestial. Recordemos pues que cada uno de nosotros hemos obtenido por medio del bautismo también al Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los carismas, todo lo que el Espíritu Santo nos puede regalar lo hemos obtenido en el bautismo, pero tenemos que practicarlo, tenemos que seguirle pidiendo a Dios que fortalezca en nosotros esos dones y todas esas cosas maravillosas que recibimos a través del bautismo y a través de todos los sacramentos, de la Eucaristía, del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, a través de todos los sacramentos de la confirmación. Y así, queridos hermanos, estaremos también afianzando nuestra fe en Jesucristo, que es realmente nuestro Señor, nuestro Salvador. Que cada día en nuestra vida cotidiana tengamos un espacio para orar, para hablar con Jesús, para decirle: aquí estoy, Señor. Tal vez no soy el más digno de acercarme a ti y de hablarte, pero sabemos que tú, Señor, nos haces dignos ante el Padre,
porque por medio de tu sacrificio en la cruz hemos obtenido la reconciliación con nuestro Padre Celestial y también con nuestros hermanos. Que en Jesucristo encontremos siempre la referencia más grande, más sublime del perdón, de la reconciliación, de la unidad, del amor verdadero y de esa esencia que debemos nosotros tener como seres humanos, espirituales también. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de la Santísima Virgen María nos acompañe siempre a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.